Queremos entonces esta noche ir con nuestra reflexión y nuestra explicación relacionada con los artículos de fe, concretamente el tema de la expiación. La palabra es expiación, no expiación, no de espiar, sino de expiar. Entonces vamos a ver de qué se trata o a qué se refiere nuestro artículo de fe como Iglesia del Nazareno relacionado con la expiación. El artículo número 6, según el manual de la Iglesia del Nazareno. Aquí hemos extraído algunas secciones, resumiendo lo que de forma principal dice este artículo de fe. Leemos y dice: creemos que Jesucristo, hemos puesto puntos suspensivos porque ya extrajimos una parte, en la cruz hizo una expiación, dice, plena, mire, por todo el pecado de la humanidad. Note que hemos subrayado expiación y todo el pecado de la humanidad. Ya vimos anteriormente que el pecado, cuando hablamos del pecado, nos estamos refiriendo al pecado actual y al pecado original o al pecado heredado que entró a la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces dice que la expiación en la cruz es plena para todo el pecado de la humanidad. En otras palabras, en la cruz del Calvario se solucionó el problema del pecado para todo aquel que cree en Cristo Jesús y le acepta como su Salvador y como su Señor. Mire, entonces no es que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es algo incompleto. Él mismo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Todo el plan de Dios fue ejecutado y cumplido, culminado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el problema del pecado ya no debería ser un problema para todo aquel que cree y rinde su vida a Cristo Jesús. Por eso dice todo el pecado de la humanidad. Ahora, ahí hay punto suspensivo, quiere decir que en el artículo de fe sigue otra explicación. Pero esta expiación dice es suficiente, miren lo que está subrayado, suficiente ¿para quién? Para algunos individuos. ¿Eso dice? No, suficiente para todo individuo. Es decir, para toda persona de la raza de Adán. ¿Qué está diciendo aquí? Nuestro artículo de fe está diciendo que nosotros leemos, entendemos y creemos que la Biblia dice que Cristo Jesús murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Obviamente, vamos a ver quiénes de toda la humanidad pueden gozar de los beneficios de la expiación en ese tema más adelante. Pero no es que Cristo Jesús murió solamente por algunos o para salvar a algunos. Dios en su plan, en su amor y en su misericordia hizo posible y ha hecho posible que Cristo Jesús entonces, al morir en la cruz, pueda ser el salvador de toda la raza humana. Ahora, la expiación es eficaz para la salvación ¿de quién? Mira lo que tenemos ahí. Para la salvación de aquellos incapaces de responsabilidad moral. ¿Quiénes serán estos? ¿Quiénes serán los que no tienen capacidad de responsabilidad moral? A ver, convérselo con alguien a su lado. ¿Quién piensa que con su esposa o su niño que esté a su lado? ¿Quiénes serán? Mire, aquellas personas, hermano, aquellas personas entonces que no pueden decidir por sí mismos debido a, qué sé yo, alguna enfermedad genética. Por ejemplo, aquí me atrevo a decir que estarían las personas
con síndrome de Down, ¿verdad? De ciertos grados. Los niños están aquí de por medio hasta cierta edad. No hay una edad en que podamos decir que los niños de tal edad para allá son responsables moralmente, pero hay un tiempo en que todo ser humano sabe y es consciente de lo que es bueno y es malo. Pero los niños pequeños, los infantes, en realidad si mueren, están cubiertos por el beneficio de la expiación, de la muerte de Cristo Jesús. Porque aquí estamos hablando de las personas inocentes, por eso dice incapaces de responsabilidad moral y niños en su inocencia. También la salvación es para los que llegan a la edad de responsabilidad moral, es decir, ya son conscientes de lo que es bueno y es malo, pero solamente cuando se arrepienten y creen. Entonces, mira, aquí tenemos un resumen, un extracto de nuestro sexto artículo de fe, concretamente de la doctrina de la expiación. Bueno, para tratar de comprender mejor esto que está aquí, y yo no sé si usted lo puede distinguir ahí, puede leerlo todo, vamos a tratar de explicarlo de otras maneras y en otros términos en los siguientes minutos. Tratemos en primera instancia de dar una definición de lo que es la expiación. Ya usted se estará preguntando, ¿qué es la expiación? Bueno, aquí hemos transcrito algunas definiciones de algunos diccionarios y mire, por ejemplo, esta. La expiación es la doctrina central de la fe. Es decir, que es la más importante, si vale el término. Porque, hermanos, si Cristo Jesús no haya venido y haya consumado el plan de salvación en la cruz del Calvario y no haya muerto y no haya resucitado, como dice Pablo, nuestra fe sería vana. Seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración. Y la expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la doctrina central de la fe. Y puede ser correctamente entendida como todo lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Entonces, si quiere recordar algo de qué expiación es, bueno, todo lo que Jesús hizo y logró para nosotros en la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario. Si al final vamos a estar viendo algunos de esos beneficios de la expiación para nosotros. ¿Ya? Veamos entonces otra definición, otro término. Aquí usted tiene otra, mejor dicho, de otro diccionario. Podemos leer lo que dice aquí. ¿Qué dice? El término griego expiación refleja la idea fundamental de restablecer, fíjese, restablecer la armonía en una relación. Entonces la expiación tiene que ver con restablecer la armonía en una relación rota, en una relación quebrantada, en una relación destruida. Obviamente, espiritualmente hablando, nuestra relación con Dios ha estado rota, quebrantada, estamos alejados de Dios, por eso necesitábamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De modo tal que cuando hubo una separación, esta puede ser eliminada, eliminar la separación, es decir, que en lugar de estar separados, podamos acercarnos a Dios, podamos estar en comunión con Dios. Eliminada por el proceso de cubrir el problema, produciendo la reconciliación. Entonces, mira, aquí hay algunas palabras claves resaltadas. Establecer la armonía en una relación, separación eliminada, cubrir el problema. Y vamos a ver que estas palabras, estos términos bíblicos y luego explicaciones bíblicas teológicas, a lo mejor alguna vez la hemos escuchado, pero a lo mejor pensamos que todo se refiere a lo mismo o no podemos más o menos diferenciar una de otra. Bueno,
Vamos adelante. Entonces, aquí hemos intentado definir lo que es la expiación. Todo lo que Jesús logró para nosotros al morir en la cruz del Calvario, una doctrina central, nos habla de restablecer una relación, de eliminar una separación existente y de cubrir un problema. Eso en cuanto a definición. Veamos algunos aspectos bíblicos, algunos términos bíblicos relacionados con la expiación. Y vamos a ver tres de ellos, tres aspectos de la expiación. La expiación también aparece en la Biblia relacionada con lo que se llama la propiciación. La propiciación. Tenga esa palabra, luego la vamos a explicar. ¿Qué será eso de propiciación? La Biblia dice que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver luego eso. El segundo aspecto de la expiación es lo que se conoce como la redención. La redención. Fíjese, son términos que están en la Biblia y son términos que tienen una connotación teológica, un sentido teológico. La propiciación, la redención y el tercer aspecto de la expiación es la reconciliación. A lo mejor esta palabra reconciliación es más familiar para nosotros, porque ¿quién no se ha reconciliado con alguien? Por ejemplo, cuando ha estado enemistado, cuando ha estado peleado. ¿Quién alguna vez no se disgustó con su esposa? Usted no se ha disgustado nunca, ¿verdad? O con su esposo. ¿Quién alguna vez no necesitó reconciliarse? Entonces, esta palabra a lo mejor es más familiar. Entonces, esos son los tres aspectos de la expiación que queremos explicar seguidamente. La propiciación. Veamos el primer aspecto entonces, la propiciación. La propiciación se refiere a que Dios nos acerca a Él en Cristo o mediante la sangre de Cristo. Podemos hablar mucho, podemos explicar mucho sobre esto, pero quiero que quede con esta idea. Propiciación tiene que ver con acercar. De hecho, prope, se dice que el término prope quiere decir eso, acercar. Entonces, ¿por qué necesitábamos esta idea de acercar? Aquí usted tiene en el gráfico, y esta es una ilustración muy común, ¿verdad? En las 4 leyes espirituales se ha mostrado esta figura o esta imagen. Acá está Dios Santo, el Dios amoroso, pero Dios Santo. El amor de Dios es un amor santo. El amor ágape es el amor de Dios y el amor de Dios es un amor santo. Este Dios amoroso y santo está acá, deseoso de tener una relación con el ser humano que se alejó de Dios gracias a la brecha, al abismo que se construyó entre el hombre y Dios por el pecado. Entonces, hay una separación entre el Dios santo y el ser humano pecador. Por mucho que Dios ama al ser humano, por ser Dios santo y el hombre pecador, no podían separar, no podían acercarse así por así nomás. Dios tenía que hacer algo para que el ser humano pueda ser libre de la esclavitud del pecado, pueda ser purificado del pecado y participar de la naturaleza santa con que él fue creado inicialmente.
Recuerde que el ser humano fue creado por este Dios santo. Y Adán y Eva caminaban en comunión con Dios, en santidad, hasta que el pecado entró en su vida y entró en la humanidad e hizo una separación. Entonces, mire la importancia de entender esto. Por mucho que Dios ame al ser humano, el ser humano, la persona, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, que no quiere reconocer que Dios es santo y que necesita perdón de sus pecados a través de Cristo, no va a poder acercarse a Dios. Por más que diga creer en Dios, por más que diga que tiene una religión, bueno, esto es en el fondo lo que Dios quiere lograr, un acercarnos a Él, una cercanía, un restablecimiento de la comunión. Esta palabra propiciación viene de el término propiciatorio del Antiguo Testamento. Usted sabe lo que era el propiciatorio. El propiciatorio era esta tapa o esta cubierta que estaba encima de ¿qué? ¿Qué era este? El arca del pacto. El arca del pacto era aquel cofre, aquella caja especial que fue construida por Moisés por dirección de Dios, ¿verdad? Donde puso la tabla de la ley, donde puso el maná, ¿verdad? Y esto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y ese arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios acercándose al ser humano. Dios manifestaba su gloria donde estaba el arca del pacto. Y aquí estaba el propiciatorio. Esa era la tapa y sobre esto se rociaba, sobre esto el sumo sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios como una señal de que, bueno, había una necesidad de que los pecados de los seres del pueblo puedan ser perdonados, puedan ser expiados. Y entonces lo que sucedía aquí en el tabernáculo, gracias al propiciatorio, la tapa que había sobre el arca del pacto, es que Dios se acercaba al ser humano y el ser humano se podía acercar a Dios. Entonces hay un acercamiento entre Dios y el ser humano. Y eso es lo que ocurre en la persona misma de Jesucristo. En Jesucristo hay una integración, hay un acercamiento entre lo divino y lo humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, humanamente 100% hombre, 100% Dios, están en una sola persona, la persona de Jesucristo. Entonces, por eso dice que Jesucristo es la propiciación para nuestros pecados. Esto tiene que ver con acercamiento. Entonces, si se olvida de todo lo demás, no se olvide que propiciación quiere decir acercar a Él, o tiene que ver con acercamiento. Entonces, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, podemos acercarnos a Dios. Dios nos ha acercado a Él porque Jesucristo reconcilia lo humano con lo divino. Propiciación. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿En qué cosa? Propiciación por nuestros
pecados, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hay una acción de Dios. Dios hizo algo para que el pecado no sea objeto de separación entre el ser humano y Dios. Por eso que la expiación puede ser entendida entonces en términos de propiciación también. Muy bien. Entonces, la expiación, hemos dicho, está relacionada con la propiciación, pero también con la redención. Veamos este segundo término de la redención. Si la propiciación quiere decir que Dios nos acerca a Él, o Dios en Cristo Jesús hace todo para que nosotros podamos volver a acercarnos a Él. La redención nos habla de que Dios vuelve a comprarnos por la sangre de Cristo. La redención quiere decir volver a comprar. Dios nos vuelve a comprar. Se dice que este era un término que se usaba en el mercado de los esclavos, de la compra y venta de esclavos, ¿verdad? No, se tenía que pagar un precio. Bueno, el precio que Dios pagó fue la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Una de mis maestras de teología, hace muchos años, tal vez usted ha leído esta historia, me refirió la historia del niño y el barquito. Usted tiene esta figura aquí en la pantalla. El niño que con tanto amor disfrutaba del barquito que su papá le había regalado. Era su juguete favorito, era lo que más amaba, lo que apreciaba. Pero un día el niño estaba jugando en la corriente de agua. La corriente de agua arrastró el barquito y el niño perdió lo que más amaba. Por mucho que hizo, no lo podía recuperar porque el barquito estaba perdido. Un día caminando por una de las calles del pueblo donde vivía, se acercan a un muestrario, a una vitrina, y de repente el niño ve y dice: papá, mi barquito. ¿Dónde? Estaba en la vitrina. El niño y el papá se acercan al vendedor y le dice: ese barquito lo queremos. Ese barquito es de mi niño. Y obviamente el vendedor le dice: no, ese barquito es mío. Ese barquito es de mi propiedad ahora. Si usted lo quiere, tiene que comprarlo. Entonces, el niño tiene que poner todo lo que tenía para pagar el costo del barquito. Con tanta alegría, el niño, cuando tiene en su mano el barquito de nuevo, le dice: eres 2 veces mío, porque yo te hice y porque yo te compré, te volví a comprar. Esta es la idea ilustrada de redención: volver a comprar. Dios nos creó. Somos creados por Dios, criaturas de Dios, pero nos hemos perdido y alejado de Dios. Entonces tenía que ser pagado un precio. El precio de la sangre de Cristo fue el precio de la redención, de nuestra vuelta a comprar para estar en comunión con Dios. La expiación entonces nos habla de este acto de Dios que en Cristo Jesús nos ha vuelto a comprar. Somos de su propiedad. Pues todos han pecado, dice el apóstol en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia
Miren lo que dice. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante ¿qué cosa? La redención que Cristo Jesús efectuó. Por la gracia de Dios. Romanos 3, 23 y 24. Bueno, veamos el tercer aspecto de la redención o de la expiación. Ya vimos la propiciación, la redención. Ahora la reconciliación. La reconciliación. Por la reconciliación, Dios nos trae a una relación de paz por medio de Cristo Jesús. Por naturaleza, el ser humano, por el pecado, está enemistado con Dios. El pecado nos pone en enemistad natural con Dios. Es por eso que hay una resistencia de las personas a volverse a Dios, a someterse a Dios, a que Dios sea el que dirija y el que conduzca su vida. Las personas por naturaleza quieren ser independientes, quieren conducir su vida y hacer lo que a ellos bien les parece. Somos reconciliados cuando venimos a Cristo y ya no hay más lucha por hacer nuestra voluntad y seguir nuestros propios caminos, sino que le decimos a Él, Señor, yo me rindo a ti y te doy todo el derecho de que tú seas el que gobierne mi vida. Y volvemos a una relación de paz con Dios. Ya no luchamos por nuestra cuenta. Hay una rendición, hay un sometimiento. Y es ahí donde hay salvación. Mientras nosotros estamos luchando, pataleando, haciendo lo que queremos, no vamos a poder vivir en paz, ni con nosotros mismos, ni con Dios, ni con nuestros semejantes. Pero al punto que llegamos a rendirnos totalmente a Él, hay una paz y una confianza y una dependencia totalmente de Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o sus pecados. Y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18 y 19. Dios nos ha reconciliado a través de Cristo. Nos ha vuelto a la paz. Nos ha dado la paz. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Y nos encarga ser instrumentos de reconciliación para otras personas. La palabra de la reconciliación. Entonces, hemos visto que la expiación tiene estos tres aspectos. El aspecto propiciatorio de la expiación, es decir, propiciación quiere decir acercar. En el propiciatorio, gracias a la expiación, a la sangre rociada sobre la tapa del propiciatorio, Dios santo se acercaba, manifestaba su gloria, su presencia para el ser humano. La expiación también tiene que ver con la redención. Gracias a la muerte de Cristo hemos sido comprados nuevamente y hemos vuelto a la paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Veamos finalmente algunos beneficios. Al estudiar esta doctrina, este artículo de fe, es importante repasar algunos beneficios de la reconciliación. Vamos a ver dos tipos de beneficios. Primero veamos los beneficios incondicionales. Beneficios incondicionales. Hay tres beneficios incondicionales que podemos mencionar por lo menos. Gracias a la expiación, la humanidad toda, hermanos y hermanas, ha sido preservada.
si no haya habido el plan de Dios echado a andar desde que Adán y Eva cometieron pecado, y con toda la corrupción y toda la maldad que se ha dado en el mundo a través de los siglos, hermano, esta humanidad se hubiese destruido o ya no existiese. La expiación ha hecho posible la preservación de la humanidad. Mira lo que sucedió nomás, lo que sucedió en tiempos del diluvio. En tiempos del diluvio ha habido un clima de la maldad. La maldad había llegado a lo sumo. Dice la palabra en Génesis 5 que los pensamientos de los seres humanos eran de continuo en el mal, en la maldad. Y tuvo que venir el diluvio. Lo propio ocurrió. Llegó el clima de la maldad entre los pueblos de Canaán, cuando Dios entrega Canaán a los hebreos, al pueblo hebreo que se había formado y luego se conformó la nación de Israel. El clima del mal, de la maldad había llegado. Los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, los sacrificios de menores, la corrupción moral, espiritual, religiosa era tal. Y Dios le dice a Moisés, llegó a su clima, ya no hay más tiempo para ellos. Entonces, en cierto sentido, la conquista de Canaán viene a ilustrar lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Cuando esta humanidad ya sea y ya no sea sustentable. Los entendidos dicen, hermano, que si el mundo existe ahora y subsiste la creación, aunque sufriendo como está en medio de tanta corrupción, es gracias a que la iglesia está en el mundo. Gracias a que usted y yo estamos en el mundo. Porque estamos aquí para hacer luz del mundo y sal de la tierra. La sal sana. La sal preserva. Por eso Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Si la iglesia no estuviese, hermano, si la expiación, el sacrificio de Cristo no hubiese sido efectivo en miles y miles de personas como usted y como nosotros, esta humanidad hubiese desaparecido por la corrupción y la maldad del pecado. Aún, hermano, las civilizaciones, famosas civilizaciones, imperios grandes han desaparecido y se han autodestruido por la corrupción interna en que han vivido. Potencias que en un tiempo fueron por dejar a un lado a Dios, llegó su ciclo y cayeron y nace otra potencia. Es por eso que los analistas, y mira aquí, tenemos que mirar nosotros, hermanos y hermanas, el tiempo privilegiado que nos toca vivir y en el lugar que Dios nos ha llevado a vivir. El lugar al cual Dios le ha llevado a vivir a usted es un lugar privilegiado y en un tiempo privilegiado. Algunos analistas y analistas cristianos creen que este es el último tiempo y la última oportunidad que Dios está dando a los Estados Unidos de América. Una nación que Dios levantó para hacer luz a las naciones, para enviar misioneros, para hacer testimonio hasta lo último de la tierra. De un tiempo a esta parte, de 50 y tantos años acá, determinó dejar a un lado la palabra de Dios, los planes de Dios, y la corrupción ha ido en aumento tal. Y la iglesia lo único que hizo, y las universidades cristianas y los colegios cristianos, lo que han hecho es refugiarse en sus paredes, en lugar de ser luz y de permear la sociedad. Raros han sido los presidentes que han levantado la voz a favor de la verdad de Dios y de los principios de Dios, como lo está haciendo el presidente de hoy en día, con todas sus limitaciones. A lo mejor con todas las deficiencias humanas que puede tener un ser humano. Pero en esto hay algo claro. Por eso algunos creen
que este es el último tiempo, la última oportunidad que Dios está dando a esta gran nación. Y Dios nos hace partícipe. Dios le hace partícipe a usted y a mí como parte de su iglesia en este tiempo y en esta hora para ser un instrumento de cambio y de preservación allá. Porque si la humanidad persiste y subsiste, gracias a que la expiación de Cristo ha sido efectiva en la vida y en las personas. Entonces, la preservación de la humanidad es un beneficio incondicional de la mera gracia de Dios, manifestación de la gracia de Dios. Vamos a ver eso más adelante en los próximos estudios. La expiación también tiene un beneficio incondicional que se le denomina la posibilidad de salvación para todos. Mire, la expiación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, posibilita la salvación de todas las personas. Ojo, no es que por la muerte de Cristo en la cruz todas las personas son salvas. No, todas las personas pueden ser salvas. Todas las personas pueden ser santas gracias a la obra de Cristo en la cruz. Pero no es que todas son salvas y todas son santas automáticamente. Eso sería universalismo, se llama universalismo. El universalismo cree que todas las personas son hijas de Dios y todas son salvas. Entonces mucha gente que cuestiona y que dice, ¿cómo un Dios de amor va a castigar, va a hacer esto, va a permitir esto? Es porque en el fondo tienen una idea universalista. Creen que Dios está obligado, bueno, que porque creó a todos. Y algunos se atreven a decir, bueno, todos somos hijos de Dios. Ese es universalismo. Que creer que de por sí, ya porque Cristo murió en la cruz, bueno, ya y Dios nos ama. Bueno, si Dios nos ama, no va a mandar al infierno ni a la perdición eterna a nadie. Mentira, falso. La expiación sí posibilita que todos puedan ser salvos. Y un tercer beneficio incondicional de la expiación es la salvación de los infantes y la salvación de las personas que no son moralmente responsables, incapacitados de responsabilidad moral, ¿no? La expiación hace posible eso. Es decir, si muere un bebé, si muere un niño, si muere una persona que no está en su juicio cabal, que no tiene capacidad de decidir, esa persona está gozando del beneficio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La expiación de Cristo va a beneficiar a los niños pequeños y a los moralmente incapacitados. ¿Ya? Entonces, estos son tres beneficios incondicionales, generales, incondicionales. Pero veamos ahora algunos beneficios condicionales. Un beneficio condicional de la expiación, aquí lo hemos denominado, la liberación de la culpa del pecado. Liberación de la culpa del pecado. Esto lo vamos a estudiar más adelante porque el término técnico teológico se llama justificación. Aquí solamente lo mencionamos. La expiación entonces posibilita que quien cree en Cristo Jesús, es por eso que es condicional. La persona que viene a los pies de Cristo Jesús, que rinde su vida a la cruz de Jesús, puede ser libre de la culpa del pecado. Segundo beneficio condicional para toda persona que cumple la condición de arrepentirse y convertirse a Cristo. La expiación posibilita la liberación del poder reinante del pecado. Es decir, toda persona que se convierte a Cristo Jesús nace de nuevo. Eso es lo que se
llama la regeneración. Es regenerado, convertido en una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, bueno, ya el pecado de por sí no puede reinar en él. Es por eso que Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estudiar esta es la otra doctrina que se llama aquí la regeneración. Esta es la justificación, esta es la regeneración. Pero otro beneficio condicional, es decir, para todo el que se arrepiente y viene a Cristo Jesús y se convierte, es la restauración de nuestra identidad de hijo. Restauración de nuestra identidad de hijos. Ojo, no toda persona es hijo o hija de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Solo el que se convierte, se arrepiente y se convierte a Cristo Jesús. Dios le da el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios, gracias a la expiación. Y por mencionar uno más, esto está tomado del Dr. Wiley, tomo 2, en la página 277, la expiación también posibilita la liberación del pecado en el ser interior de la persona. Que seamos libres de nuestro pecado interior. Esto es el pecado innato o el pecado original. Esto se llama la entera santificación. Entonces, mire, por eso dijimos al comienzo que la expiación es la doctrina central de la fe y tiene que ver con lo que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros en relación con el pecado. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús hizo una obra completa y perfecta. No solamente para tratar con nuestros pecados actuales, sino para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado original, del pecado interior, como se le llamó en el Welgianismo. Entonces, hasta aquí, hermano y hermana, hemos visto, y aquí vamos a parar con nuestro estudio de la expiación.